Bueno, en estos 20 minutos yo he seleccionado 5 puntos. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Y dada la audiencia que tiene Fundaungo, me voy a permitir iniciar con 2 puntos. Uno en términos conceptuales y el segundo alrededor de un tema estructural. Luego, el tercer punto, quisiera concentrarme en la importancia del desarrollo económico local para la reconstrucción nacional. Y el cuarto punto que quería ver es la relación que tiene toda esta dinámica socioeconómica con el tema migratorio. Y el quinto punto es relacionado con los recursos, cómo se va a financiar cualquier propuesta o iniciativa que se esté planteando. Esos son los 5 puntos que me voy a permitir compartir con ustedes. El primer punto, en términos conceptuales, yo quisiera marcar una diferencia entre lo que es municipalismo y de lo que es desarrollo local. Municipalismo, su servidor lo interpreta como un enfoque administrativo tradicional, que es un correlato del centralismo. Es decir, nosotros lo que vemos en los gobiernos municipales es el reflejo de las figuras centralistas, autoritarias, verticales, donde no hay mucho espacio a la participación ciudadana, ni hay una interlocución con el sector privado. Es decir, es una administración bastante tradicional y refleja también la forma que se han comportado los partidos políticos en El Salvador. En cambio, el desarrollo local es un enfoque más integral, donde relaciona el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto ambiental, y por lo tanto, el desarrollo local lo que busca es mejorar la calidad de vida de la población en su lugar de origen. ¿Por qué hago esta diferencia entre municipalismo y desarrollo local? Porque hasta el momento lo que pareciera estar prevaleciendo en el país es una tendencia hacia el neocentralismo y no hacia una apertura interna. En ese sentido, el marco de política realmente de política pública no está claro que se va a favorecer el desarrollo local en el país. El segundo punto es de aspecto estructural y creo que es muy importante tenerlo en consideración porque nosotros debemos de situarnos al inicio de la entrada de la pandemia, es decir, en marzo del 2020, cuáles eran las condiciones en las cuales estaba El Salvador. Y esto es bien importante en consideración porque El Salvador, su modelo de desarrollo realmente está agotado. O sea, el modelo de desarrollo de El Salvador es basado en la exportación de mano de obra y con una concentración del poder público y de la actividad económica en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, ese modelo de desarrollo, cuando se dice volvamos a la normalidad, pues francamente parte de lo que sale al descubierto durante la pandemia de las debilidades y los problemas, en gran medida son reflejo o fruto de ese modelo de desarrollo que ha tenido el país. Entonces, ese tema es bien importante por cuanto en nuestro país no se está hablando en términos de una discusión alrededor del modelo de desarrollo, pero sí estamos queriendo hablar de reactivación o de reconstrucción sin entrar a abordar los temas estructurales del país. Y por otra parte, creo que vale la pena subrayar que nuestro país va a estar del 2021 al 2024 en una gestión, en una administración de crisis. Es decir, los problemas fiscales, económicos, de empleo, de exportaciones,
es tan grave la situación que en este periodo hasta el 2024, en mi consideración, va a haber una administración de crisis. Es decir, se va a estar atacando los problemas inmediatos de corto plazo, que es importante hacerlo, y la interrogante relacionándolo con lo que decía anteriormente es, bueno, ¿y qué se puede hacer en estos periodos para iniciar la construcción de un modelo de desarrollo incluyente? Si no se abordan esos temas, realmente creo que los problemas graves que tiene de desempleo y de informalidad El Salvador se va a ver reflejado sin lugar a duda en los próximos años. Entonces, estos dos puntos yo los quería destacar porque considero que es importante este marco general. El tercer punto, ya a lo que es el desarrollo económico local, por una parte, aquí en El Salvador, recordemos que las instituciones que se han dedicado por parte del gobierno a trabajar, digamos, todo lo que es las MIPYME, los emprendimientos, generalmente no se han relacionado con los municipios. Y aquellas instituciones que trabajan con los municipios no se han relacionado con el sector productivo del país. O sea, son dos paralelas que no se han articulado. Por lo tanto, el tema económico, algunas municipalidades lo han empezado a abordar, pero con este cambio de que hay cada años y que si cambian los locales, cambia todo, lo que ha sucedido es que no hay continuidad en los esfuerzos. Entonces, el tema de desarrollo económico local, ¿en qué consiste? Básicamente, para no entrar a tanta definición, pero sí es importante conceptualizarlo de la siguiente manera. ¿Qué es el desarrollo económico local? Es la ampliación de oportunidades de inversiones, de negocios y empleos a nivel local. Y para ello, lógicamente, que se necesita promover, digamos, facilitar todo lo que administrativamente las municipalidades pueden favorecer en términos de trámites, de permisos para los negocios, para la creación, para la ampliación, para los nuevos negocios, que es un tema sumamente importante. Otro es el diálogo público-privado. Realmente, si las municipalidades van a replicar la orientación partidaria o politiquera que existe en el país, difícilmente van a crear un clima favorable para las inversiones, para el sector privado. El sector privado, creo yo, que requiere, digamos, la generación de confianza por parte de los gobiernos locales y también, por supuesto, del gobierno nacional. Pero esta práctica no está muy arraigada en el país. Los gobiernos locales prevalecen con ciertos sesgos en términos de invitar a sus allegados o por aspectos partidarios o activistas, pero no crean un ambiente favorable de diálogo con el sector productivo. Y yo creo que es el cambio más importante que se necesita en el país. Si el desarrollo económico local va a ser una pieza clave en la reconstrucción, tiene que generarse un clima de confianza, de entendimiento con el sector privado. Y creo que están dadas las condiciones por necesidad del país para que ello suceda. Si no se ha hecho en el pasado, probablemente ahora la exigencia por la gravedad de la situación económica pudiera llevar a que estos entendimientos puedan construirse en el país. Y pongo un ejemplo sobre la importancia del desarrollo económico local justamente en la pandemia, en estos momentos y donde el gobierno local tiene un gran rol que jugar. Me refiero a los mercados municipales. En El Salvador hay cerca de 100 mercados municipales y en estos mercados municipales existen dos caras de la moneda. Por una parte,
son sectores donde prevalece bastante la informalidad, donde las condiciones de insalubridad o falta de higiene se vuelven en un potencial riesgo de contagio. En otros países, ustedes muy bien se han dado cuenta de que varios de los rebrotes son atribuidos al manejo que se están haciendo en los mercados, porque son lugares de aglomeraciones. Entonces, por esa parte, creo que es importante combinar la parte tanto sanitaria como económica. Pero por otra parte, atender y reconvertir los mercados municipales pudiera ser una pieza donde pudiéramos pasar de ese municipalismo al desarrollo local. Porque el mercado municipal es un lugar de encuentro entre oferta y demanda, donde hay unidades económicas populares, es decir, hay artesanos, hay mujeres emprendedoras, hay agricultores que llevan sus productos para comercializarlo. Es decir, el mercado municipal puede ser un factor clave para el encadenamiento de los agentes económicos y la reactivación que se puede dinamizar en esos territorios. En ese sentido, a mí me parece que ese pudiera ser un tema importante, por ejemplo, que pudiera liderar Comures en términos de entrar a nuevos aires, a un ambiente más propositivo, a un tema donde pueda necesariamente de abrirse un entendimiento con el sector privado, con el sector productivo, y donde incluso se pudieran hacer planteamientos importantes de cara al fideicomiso. Entonces, o de los millones que se van para las municipalidades, de los 2.000 millones, hay 30% que se van para las municipalidades, pudiera haber un planteamiento o una estrategia por parte de todas las municipalidades en forma asociada para abordar el tema de los mercados municipales, porque ese sería un impacto importante en todo el territorio nacional y puede favorecer, digamos, a las mujeres emprendedoras, a los encadenamientos con el sector agrícola, y en ese sentido el mercado municipal pareciera estar ausente en las políticas tanto del gobierno nacional como de los gobiernos municipales. Hay acciones, o sea, yo he visto y me he dado cuenta, pues, que hacen estas saneamientos y otros esfuerzos, pero esos esfuerzos son bien puntuales. Yo me estoy refiriendo a una reconversión del mercado municipal tradicional, que simplemente es un galerón donde van y se reúnen vendedores y compradores. Tiene que ser un enfoque más integral, donde la recreación, por ejemplo, puede jugar un rol bien importante para las poblaciones a nivel de los municipios. Ok, el cuarto punto que yo me quería referir es al tema de la pandemia, de como nosotros sabemos, uno de los elementos que más provocan o motivan la migración interna y externa es la falta de oportunidades y la inseguridad. Y por mucho la diferencia lo está marcando la falta de oportunidades económicas. Y si nosotros vemos que el nivel de desempleo que se está causando por la pandemia y el que teníamos ya en términos estructurales, con un nivel de informalización alrededor del 72%, lógicamente que la población, una vez quiten las restricciones migratorias y existiendo una red humana de los salvadoreños que viven afuera y adentro del país, lo que se puede prever es que va a seguir aceleradamente una migración masiva en el país. Y ese tema es bien controversial porque, por otra parte, va a aumentar el número de personas de los retornadas, de los deportados, etcétera, particularmente provenientes de Estados Unidos. Entonces, el salvadoreño, por una parte, va a estar entrando nuevas personas al país
y va a encontrar a un país en una situación crítica sin oportunidades para poder trabajar e invertir. Y por otra parte, lo que estamos aquí, buena parte de los salvadoreños agarrando las maletas para ir al exterior. Entonces, el tema migratorio creo que es un aspecto fundamental para ser tratado no solo a nivel local y nacional, sino a nivel regional e internacional. Antes de la pandemia, la CEPAL había presentado el Plan de Desarrollo para el Sur de México y Centroamérica de manera integral, donde el principio básico no es la militarización de las fronteras que va a detener la migración, sino es la mejora de la calidad de vida de las poblaciones en su lugar de origen. Es decir, ahí estaba claramente enfocada la importancia del desarrollo económico local en ese planteamiento. Y el quinto punto para terminar, porque creo que ya voy cumpliendo con el tiempo que han designado, es los recursos. Ahí sí hay una dificultad sumamente seria, empezando por el FODES al disminuir los ingresos del gobierno en términos presupuestarios, lógicamente que va a disminuir la disponibilidad del FODES. Aunque pudiera ser compensado en términos de ese 30% que negociaron para los 2.000 millones. La cuestión es que también no se sabe ni en el gobierno nacional ni en el gobierno locales cuáles son las prioridades, el enfoque y el uso que se están haciendo de esos recursos, porque si los recursos son escasos, lógicamente que deberían de aprovecharse al máximo lo que están disponibles. Y en ese sentido, vale la pena reflexionar, por ejemplo, del 2006 al 2019, en ese periodo de 13, 14 años, se asignaron más de 4.000 millones de dólares al FODES. Es decir, eso equivale como a 11 FOMILENIOS. La pregunta es, ¿y qué resultado o impacto se ha tenido con esos recursos? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque acá todos están peleando por los recursos, pero la ciudadanía, los contribuyentes también necesitan ver los resultados, qué es lo que se está haciendo y para qué han servido esos recursos que se están destinando a los gobiernos locales. Y ahí viene otro elemento. Dentro del ajuste fiscal, que está planteado hacer un esfuerzo no solo por la vía de los gastos, sino por la vía del ingreso, se plantea también el impuesto predial. Y ahí hay diferentes opciones. Recordémonos que hace unos pocos años estaba planteándose el impuesto predial, pero que lo cobrara el Ministerio de Hacienda. Y entonces a mí me parece que si van a fortalecer las capacidades locales y viendo la importancia de aumentar los ingresos propios, particularmente de aquellos municipios que tienen más capacidad económica, porque esos son los que van a poder recaudar, digamos, lo del impuesto predial, pues lógicamente que se tiene que haber una discusión sobre las finanzas municipales. La pregunta es, ¿con quién se habla de esto en el país? Yo hasta el momento no sé qué está haciendo el Ministerio de Desarrollo Local. No sé si es posible hablar con el equipo del Ministerio de Desarrollo Local esta temática. No sé si es con Gobernación. No sé si es con ISDEM. En fin, yo ignoro con quién se puede hablar la temática de las finanzas municipales. Pero ahora lo importante es en qué marco, para qué sirven estas discusiones, hacia cuáles son las prioridades, hacia dónde se va a invertir. Ya Sandra hizo una exposición bastante clara en términos de las competencias y de acciones de corto y de mediano plazo. En ese sentido, pues la discusión de cualquier reforma fiscal o de ajuste fiscal
debería ser en respuesta a las prioridades, a las políticas que se están llevando a cabo. Y al respecto, ahí francamente hay un déficit importante de los gobiernos locales de forma colegiada para hacer planteamientos de política pública alrededor del tema de desarrollo económico local. Entonces creo que hace falta un salto cualitativo importante de los gobiernos locales y que ojalá que junto con el sector productivo pudieran lograr entendimientos básicos para tener una interlocución mucho más propositiva con el gobierno nacional. Yo creo que es el momento en el cual es importante hacer un trabajo de equipo, una cooperación público-privada para salir adelante.